Putin ha sido un líder que no ha podido controlar el mundo entero. Putin ha hecho con Europa y con el resto del mundo lo que ha querido por muchos años. Europa, su vecino directo, que se ha visto muy afectado por el ataque unilateral que tuvo Rusia al territorio ucraniano, tampoco han podido ponerle freno con esto. Y ha sido Donald Trump, una vez más, ejerciendo su gran liderazgo, diciéndole a Vladimir Putin, hay que hablar si no vienen sanciones inmediatas. Quien doblegó este liderazgo, y estamos a la víspera de una gran cumbre que el día de hoy Europa se reunió con Trump para pedirle algunos puntos que le lleven a la mesa a Vladimir Putin. Cuando Europa en tantos años no ha podido sentarse con Putin, Putin no ha sido abierto para estar junto a ellos y ellos no han tenido ese liderazgo, esa fuerza para decirle o te sientas a hablar con nosotros y paran los ataques o vas a tener consecuencias. Trump, con solo meses en el poder, está logrando que Putin se siente en la mesa, adicionalmente en suelo americano, y todo eso lo vamos a estar analizando el día de hoy para ustedes, como siempre, en nuestro podcast. Gaby, la posición que vimos de Europa para mí fue bastante penosa, de un continente con tanto liderazgo, parte de la OTAN, con potencias nucleares dentro de Europa, y vemos cómo se reúnen con Trump hoy a través de videoconferencia para pedirle algunas líneas o algunos puntos o algunos recados que le lleven a la mesa a Vladimir Putin. ¿Cómo tú analizas que esto esté pasando en el contexto mundial y más el contexto que a nosotros nos interesa, el de los americanos que vivimos acá? Sí, es que hemos estado viendo las críticas que insistentemente hace Europa, sobre todo al liderazgo que ha tenido Donald Trump en todo este asunto. Y ninguno de ellos ha tenido la capacidad siquiera de dirigirse, de al menos hacer una llamada telefónica con Vladimir Putin, mucho menos reunirse y traerlo a suelo norteamericano. En primer lugar, es una gran ganancia de que el presidente Donald Trump ponga el lugar y la hora de este encuentro. Adicionalmente, ya se reveló que fue Vladimir Putin quien le pidió a Donald Trump que tenía que reunirse. ¿Esto qué dibuja? Que Vladimir Putin sí está en serios problemas, si bien ha avanzado de una manera significativa en terrenos que son absolutamente necesarios y que rompen la soberanía de Volodymyr Zelensky, y que obviamente se trata de una invasión ilegal. Vladimir Putin sabe muy bien que con Donald Trump no puede jugar. Hablan de que las sanciones no se impusieron cuando se hizo el lapso. Se colocó ese lapso y se logró inmediatamente la reunión. Es más, Vladimir Putin rápidamente recibió a Steve Witkoff y estuvo más de 3 horas reunida con él. Podrías decir que hace un mandatario reuniéndose con un enviado. Simplemente, normalmente todas las reuniones se dan de tú a tú. Donald Trump tuvo la capacidad de enviarlo y poder hacer que lo recibiera de manera inmediata, simplemente poniendo ese lapso de los 10 días. Y adicionalmente le quitó 2 cosas a Vladimir Putin, y eso hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar, el negocio del gas. Negoció con Europa y le dijo, ahora el gas me lo compras a mí. Y adicionalmente, uno de los puntos que no se dibuja muy bien y que es una gran estrategia de parte del presidente Donald Trump. Él hizo firmar a Zelensky cuando fue a la Casa Blanca, bueno, un poco después, porque se iba a firmar allí y se dio toda esa discusión, todo el tema de los minerales. En principio dijeron, bueno, es Estados Unidos aprovechándose de los recursos naturales para que le paguen algo a cambio. No. Allí Estados Unidos colocó intereses americanos en suelo ucraniano que ahora nunca más van a poder ser tomados por Vladimir Putin y por Rusia. A partir de ahora, esos terrenos no pueden ser invadidos. Esa es una garantía de seguridad. Pero bueno, me fui por las ramas, Gabriel. Vamos a centrar. Hay un punto extraordinario en todo esto. Se entiende y se lee que Trump tiene un firme objetivo: salvar vidas. Dentro de todo esto, él lo ha dicho más de una vez, aquí se trata de no seguir en una carnicería de ucranianos, incluso de extranjeros que han ido a luchar a Ucrania, y de rusos.
que Sí. no tienen la culpa porque tienen un líder que es un líder autoritario, que es un líder que ya tiene años en el poder, que independientemente de esos problemas políticos, nosotros sabemos que Vladimir Putin usa la guerra como una excusa nacionalista para mantenerse en el poder, lo que es una estrategia normal de cualquier líder autoritario en el mundo. El de Norcorea lo hemos visto normalmente hacerlo, en Irán funciona lo mismo, todos los países autoritarios buscan la guerra porque es la manera de unir al pueblo en frente a algo. Gaby, pero ¿cómo te parece a ti el lugar? ¿No te parece icónico que Vladimir Putin no hace una visita oficial desde el 2001? Solo ha visitado suelo estadounidense porque ha ido a la ONU y adicionalmente con Trump se ha reunido en 5 ocasiones y nunca ha sido ni en suelo ruso ni en suelo estadounidense. ¿Cómo ves tú esa simbología de que sea en territorio americano? Bueno, es que justamente le da fortaleza al que tiene las armas para negociar en este instante, que definitivamente es Estados Unidos. Para simplificárselo a la audiencia, cada vez que hay una negociación con dictaduras en América Latina, es al final de cuentas Estados Unidos el que tiene las herramientas para sentarse a negociar, es el que puede hacer ese toma y dame, porque cuando hablamos de las dictaduras, las oposiciones normalmente no tienen mucho que llevar a la mesa. Lamentablemente, en el caso de Zelensky y por la posición tibia que ha tenido Europa, ellos se quedaron sin instrumentos para negociar con Putin. Entonces, yo creo que es fundamental. Podríamos estar hablando, imagínate a un Donald Trump yendo a territorio ruso. Todo lo que eso podría implicar, y lo estábamos comentando fuera de cámara. Tú hablabas de que, bueno, ahora es Putin el que tiene que estar aquí y tener 1000 ojos para saber si lo están vigilando de cualquier manera. No puede ir ni al baño. Sí, no puede ir ni al baño. Lo que yo te decía a ti en materia de seguridad, tú no puedes, vas a tener miedo hasta ir al baño porque pueden tomar adicionalmente de muestras de tus heces de orina, como lo hacía la Unión Soviética en su momento con los líderes extranjeros, cámaras ocultas, micrófonos ocultos. O sea, llegar a suelo americano ya es una gran proeza para el presidente ruso. Yo leo algo más grande, Gaby. Yo no estoy leyendo una cumbre por la paz de Ucrania. Yo estoy leyendo una cumbre de Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica imponiéndose como líderes mundiales. Es decir, Putin, ven acá. Tú quieres seguir en el poder. Tú eres una potencia nuclear. Tú te tienes que portar bien y tú tienes que seguir los juegos del mundo. Aquí no se trata de tomar territorios cuando a ti te dé la gana. Aquí no se trata de hacer trampa para vender tu petróleo a potencias que están matando a sus nacionales y haciendo guerra. Aquí no se trata de tú aliarte con China para destruir el mundo. Tú tienes que hacer caso, tú tienes que, dentro de tu país, puedes hacer lo que quieras porque es un tema de políticas internas. Eso ya son tus ciudadanos, tu ejército, tus instituciones los que te tienen que poner freno. Pero el mundo se respeta. Si tú quieres hacer buen comercio, tú tienes que respetar las normas mundiales de comercio. Y es lo mismo que hizo Trump con China, igualmente, diciéndole temas de, por ejemplo, inteligencia artificial o lo que es robo de tecnología. Tú quieres tener acceso a mi chip de primera generación, tú tienes que cumplir las normas, tú no puedes estar robando patentes, tú tienes que dejarte supervisar, tú tienes como lo hacemos todos. Si tú no sabes usar ese poder que tienes y lo usas es para abusar de tus vecinos, para abusar de tu uso de la energía, lo que sea, no se hace de esta manera. Yo creo que hay un paso más allá, Gaby. Europa dio unos puntos que los quiero exponer de cuál es lo que ellos consideran que deberían ser los mensajes que se deberían llevar a la mesa. Punto 1, cese al fuego, requisito para futuras conversaciones. Cualquier discusión debe comenzar en las líneas de frente actuales. Garantías de seguridad occidentales vinculadas a Rusia y debe aceptarla. Participación de Ucrania en las conversaciones y el apoyo de Estados Unidos y Europa, incluido Ucrania, para cualquier acuerdo. A mí me parece, desde un punto de vista de una cumbre que se logre en suelo norteamericano y que Putin jamás se haya sentado en estas circunstancias, doblegado, una estupidez estos puntos. ¿En qué sentido? Señores, es más trascendente que esto. Es por decirle a Putin, basta. Independientemente de lo que vaya a pasar en Ucrania y decirle a los ojos lo mismo que dijo Donald Trump hace un mes o 20 días cuando fue a Europa y en el mismo Escocia con la Unión Europea dijo
cambio el plazo, no son 50 días, son 10. Y Putin agarró el teléfono por 10ª vez después que había engañado a Donald Trump y le dijo, necesito una reunión contigo, porque se había burlado y Trump dijo, ya me cansaste, ya no hablo más contigo por teléfono, porque yo no soy el hazmerreír del mundo, que me dices una cosa y al día siguiente haces otra. Creo, Gaby, que es un retorno a la hegemonía normal de Estados Unidos, que muchos lo critican, dice es el policía del mundo. No es el policía del mundo. Funciona como una autoridad y como una potencia que tiene que hacer que nadie se vuelva loco, que nadie salga de control, porque si no fuese por alguien que esté fuerte, y sabemos que Estados Unidos no es intervencionista, porque donde entra sale, sabemos que Estados Unidos no es expansionista desde hace muchísimos años, porque no se ha agarrado ningún otro territorio en 100 años aproximadamente, así que al final es un cambio de la geopolítica del mundo, y que se entienda que las normas se respetan, no porque seamos Estados Unidos, las normas se respetan porque Europa, si sigue como va, entre la inmigración y Putin, muy probablemente, como les dijo Trump, los voy a ver hablando ruso muy pronto. Es que tú confirmas que la Unión Europea se quedó sin argumentos cuando simplemente ves estas 5 líneas que tú expones y donde se centran en que no hagan nada sin Zelensky. El presidente Donald Trump ha sido clarísimo y ha dicho, yo solo estoy sentando los parámetros, yo no voy a negociar nada. Es simplemente traerlo a la mesa, amenazarlo de que si sigue con esto va a tener consecuencias, porque lo volvió a decir. Él le va a decir, yo no vine a perder tiempo. Tú viste cómo Donald Trump decía, en 2 minutos yo voy a saber si de verdad hay voluntad de negociación o no. Inmediatamente después me retiro, llamaré primero a Zelensky, luego llamaré a los europeos. Vladimir Putin sabe con quién se está reuniendo. Adicionalmente, hablan de esa cercanía supuesta de Trump con Vladimir Putin. Esa cercanía no se da si no lo hubiese invitado 1000 veces a Estados Unidos durante su primera administración, no le hubiese hecho esa advertencia que le hizo a los alemanes, en donde era un Donald Trump amigo diciéndole, ustedes no se están dando cuenta lo que les está haciendo Rusia. Le están entregando absolutamente todo el tema de su energía está en sus manos y cuando él avance, ustedes se van a quedar sin nada. Y pasó tal cual. Y vimos a los alemanes reírse en la cara de Donald Trump y luego la vida le dio la razón. Trump sabe muy bien quién es Putin. Adicionalmente, Zelensky tiene que repetir una y otra vez porque no le queda otra, que no va a ceder territorio. Imagínate si Zelensky el día de hoy, antes de reunirse con Putin, dijera, bueno, estamos dispuestos a negociar las tierras. Imagínate, ya Putin no se agarra el dedo, sino el brazo entero. Obviamente esa es una posición respetable dentro de las negociaciones, pero lo cierto es que lo que va a pasar en esa reunión es que se podría dar es el cese al fuego, no un acuerdo de paz definitivo, porque como decimos, tiene que estar Zelensky en la mesa y adicionalmente el tema de la paz pasa por un proceso mucho más largo. El presidente Donald Trump, para que entiendan lo que va a ser una victoria para él o no lo sería, es buscar el cese al fuego, lo que tú dices, que se acabe la matanza. Hablan de hasta 5,000 personas que mueren entre ucranianos y rusos, 5,000 a la semana. Imagínate tú la carnicería humana como la ha descrito el presidente Donald Trump. Yo creo que esto no tiene precedentes, marca definitivamente el liderazgo del presidente Donald Trump y bueno, y coloca tal cual a los europeos, como tú bien dices, de Trump haciendo de mensajero de ellos porque ellos ni siquiera tienen la capacidad de establecer esa comunicación directa. Hay un punto, Gaby, en cuanto al territorio que es bueno remarcarlo. Y esto no sé, no lo he leído, pero es una impresión muy propia y muy mía, es no se pueden ceder territorios. Yo me pregunto, ¿es Donald Trump o es los Estados Unidos o es la Fuerza Armada de Estados Unidos quien debe defender ese territorio si ese territorio es tuyo y tú no lo supiste defender por lo que sea? Tú se movieron las fronteras, tú peleaste con Rusia, lo que sea. ¿Por qué debe ser Estados Unidos el que va a recuperar el territorio? Sea diplomáticamente o sea por la vía de la violencia. Era su papel.
ni reclamarlo ni nada. Y hay una realidad, no he oído a un solo analista que no diga, es imposible creer, es inmaduro creer que el Donbass y Crimea vuelvan a pasar a manos ucranianas. Es más, parte de la población que está allí se siente rusa y eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Tomando en cuenta eso, crea las bases para ese alto al fuego. Es una realidad, no lo puedes dejar pasar. Y Trump, como lo ha colocado en la mesa, es como, no, él no puede hablar de eso. Hay que hablar de eso y avanzar. Esto no puede continuar. Adicionalmente, hay un tema que también es importante conversarlo, que es el tema de las armas. Estados Unidos ha sido el proveedor de armas a Ucrania, toda la administración de Biden, de regalo de armas, enviándole todo lo que había sin mayor responsabilidad desde el punto de vista económico del patrimonio de los Estados Unidos. ¿Y a quién estás defendiendo? O sea, ¿para qué se regalaban las armas? Aquí me parece perfecto. Vamos a poner a Putin en su sitio porque Putin es el que puede parar la guerra, además es una potencia nuclear. Y Europa, tú tienes miedo en cuanto a tu territorio. Yo te vendo armas. O sea, ese es parte de mi negocio, pero no puedes pretender que yo te defienda porque tengo que defenderte. No, a mí como Estados Unidos no me afecta territorialmente. A mí como Estados Unidos no me afectan mis intereses económicos en mayor de medida. A ti sí. Si tú tienes miedo por el tema energético, si tú tienes miedo por el tema territorial, si tú tienes miedo del tema expansionista, yo tengo muchos años de desarrollo armamentístico a tu orden. Cómpramelo. ¿Por qué? Porque es un negocio al final. Yo no puedo adicionalmente defenderme con la pistola del vecino. Si yo tengo miedo, yo tengo que tener mis propias armas y yo tengo que tener mi propia estrategia porque es mi territorio. El día que ya esté en el punto que va a entrar en territorio americano, nosotros sabremos cómo hacerlo. Ojo, muy distinto a otras situaciones. Por poner un ejemplo, lo que sucedió en Irán. En Irán, el único país del mundo que tenía un arma capaz de atacar la posibilidad de un arma nuclear era los Estados Unidos. Yo estratégicamente presto mi arma, pero es estratégicamente y lo hago en 8 horas y me retiro porque soy el único que puede salvar al mundo de una posible catástrofe nuclear en esa región del mundo. Pero combatir a Rusia lo pueden hacer los europeos. Tienen que tomar su responsabilidad, lo tienen que hacer. ¿Y quiénes? ¿Con qué armas? Bueno, si se las quieren comprar China es problema de ellos. Si se las quieren comprar Rusia, no se las van a vender. ¿Y a quién queda? Tiene que ser a los Estados Unidos. Entonces ellos le dan miedo depender de las armas americanas. Bueno, ustedes verán, o dependen de las armas americanas o hablan ruso. Sí, bueno, es parte de lo que sucedió en las demás guerras. Aquí también es importante que ustedes entiendan que no es una Europa que trata de convencer a Donald Trump de que defienda a Occidente. Esa es una visión bien simplista de todo esto, porque entonces coloca a Donald Trump del lado de Vladimir Putin y él no está del lado de Vladimir Putin, él está en el lado de la resolución de todo este asunto, es una de sus promesas de campaña. Él pierde capital político si esto sale mal y eso también hay que entenderlo desde el punto de vista de Donald Trump y de America First. Por tanto, él más bien está poniendo en juego ese capital político a favor de los europeos, como tú dices, y de que esto se resuelva y se salven vidas. Aquí adicionalmente quiero siempre hacer una acotación porque estos temas son muy sensibles, Gabriel. Absolutamente, Vladimir Putin es un asesino, siempre lo identifico como el líder más malvado. Donald Trump va a ver a la cara a el mal en su máxima representación de manera activa, eso siempre lo tenemos que tener claro, pero conociendo esto hay que entender que la parte realista está. Es más, incluso felicitar a Zelensky y a su pueblo, porque la misión absoluta de Putin era apoderarse de Ucrania. Y yo creo que él jamás pensó que el pueblo se le iba a quedar allí, que los expresidentes se iban a quedar en suelo ucraniano y que el propio Zelensky, que en algún momento fue un comediante, también tuvo el valor de decir, me enfrento y me quedo, porque él no tenía las garantías que tiene hoy. En ese momento se estaba jugando todo y decían que en 48 horas iban a llegar a Kiev.
se mantuvieron firmes. Eso nuevamente hay que felicitarlo y admirarlo. Solo que, bueno, hay personas que ya dicen, bueno, ya Zelensky se ha pasado de la raya, ha pedido demasiado. Donald Trump dice que es el mejor vendedor del mundo. Y también entonces han abusado de la bondad de muchas naciones que han seguido protegiendo a este pueblo, pero esto ya no puede continuar. Lamentablemente se tienen que tomar decisiones y van a ser decisiones duras, en donde sí va a tener una ganancia ese Vladimir Putin, que es un asesino, pero es absolutamente necesario para detener el conflicto. Es así. En este punto le agradecemos siempre que nos sigan. América Hispana, recuerden, es una organización en pro de desarrollar esa pertenencia de nosotros como hispanos, pero con corazón, con ciudadanía, con sentimiento americano. Vivimos, crecemos, pertenecemos y estamos en este país y queremos llevarle juntos lo que son las noticias, lo que es el acontecer nacional de los Estados Unidos para que ustedes puedan, adicionalmente a su cultura, a nuestro idioma, a nuestra forma de ser, también alimentar ese corazón americano y saber que lo que sucede en Estados Unidos es nuestro problema, es nuestro sentimiento y es nuestra razón de nosotros ver crecer a nuestros hijos y ver crecer esta nación. Eso es América Hispana, una organización que nace con esa función, integrar a todos los americanos hispanos que hacemos vida en este país. ¿Cómo despedimos el podcast, Gaby? Bueno, ratificando lo que tú dices, esta organización, en ella no tienes que escoger entre ser americano y ser hispano. Tú eres americano hispano. Y para ser americano hispano te tienes que enterar de todos esos pequeños discursos, el debate político que existe, que a veces es tan difícil conseguirlo en español. Esa es apenas la rama comunicacional. Nosotros vamos a seguir tejiendo un universo de americanos hispanos que tienen muchísimos intereses en este país y que aman y defienden a los Estados Unidos de América como su tierra, como su terruño, como diríamos los latinos. Así que cuenten siempre con nosotros en América Hispana, síganos a través de las redes sociales, América Piso, es decir, la rayita en el medio hispana, en todas las redes sociales para que se vayan enterando de todo lo que será este movimiento. Yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Así es, no dejes de darle like, que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad, compártelo y por supuesto suscríbete, donde tenemos entregas de lunes a viernes de lo más importante del acontecer político que nos incumbe a nosotros, los americanos hispanos. Que tengan muy buen día.